Empiezo a grabar y también por aquello voy a grabar en mi teléfono. Ok, entonces, bueno, empiezo con una introducción. El caso Caja Fischel, el ICE Alcatel, el Cementazo y ahora el llamado Cochinilla, siendo este último presumiblemente el mayor caso de corrupción en la historia del país por presuntos sobornos de empresas constructoras privadas a funcionarios públicos para ser favorecidas en la adjudicación de la construcción de obra pública. Al mismo tiempo, entre todos los países miembros de la OCDE, Costa Rica es el que tiene los niveles más altos de desigualdad socioeconómica, seguido por Chile. ¿Cuál es la relación entre estos casos de corrupción, como el llamado Cochinilla, y el incremento vertiginoso de la desigualdad socioeconómica? Para analizar este problema, hoy tengo el honor de conversar con Camila Vergara, investigadora postdoctoral en la Columbia Law School y autora del libro República Plebeya, Guía Práctica para Construir el Poder Popular, publicado en el año 2020 por la editorial Sangría y en inglés por Princeton University Press bajo el título Systemic Corruption, Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic. Camila Vergara, bienvenida a La Quinta Pata del Gato. Muchas gracias, Laurencia, por la invitación y por traerme a hablar de la corrupción, que es un tema que está en todos lados y que, como tú bien dices, está conectado con la desigualdad económica. Camila, cuando se destapan este tipo de casos de corrupción que involucran fraudes, sobornos, este tipo de cosas, es común ver la invocación a una pérdida de valores morales en la sociedad, ¿verdad? Y consecuentemente se tiende a pensar que lo que se requiere para luchar contra la corrupción es más ética en la función pública. De hecho, el partido que actualmente está en el poder en Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana, nació y se proyectó en la escena política como el partido anticorrupción, ¿verdad? El que tenía un compromiso de principio con la probidad, con la ética en la política. ¿Es la corrupción, en tu perspectiva, un problema moral, un problema ético? Gracias por esa pregunta. Claramente la corrupción es un problema moral y ético. Creo que ahí la pregunta es si es algo más que eso, si es algo que nosotros podemos conectar a las reglas del juego, al sistema mismo. Si nosotros nos remontamos a cómo fue entendida la corrupción en la antigüedad, tenemos que cuando la República de Roma, en sus últimos 100 años, donde empieza a decaer y se transforma en el imperio, tenemos que las fuentes nos muestran que hay una preocupación con la corrupción. ¿Ya? Y los antiguos habían entendido la corrupción como algo sistémico, ¿ya? La idea de que las reglas del juego, las instituciones y cómo está dividido el poder ayuda a que la moral se mantenga, los ciudadanos sean virtuosos y los oficiales también. Sin embargo, esta, igual que todos los organismos ¿ya? Biológicos, la constitución en sí misma, la idea de las reglas del juego, también se erosiona, se corrompe, ¿ya? Va decayendo naturalmente, ya que los humanos somos muy pillos, como decimos en Chile, tenemos creatividad y tratamos de saltarnos las reglas del juego, tratamos de sortear las vallas y hacer lo que nosotros queramos, ¿ya? Y esa es una proyección de la corrupción como algo natural a el sistema político, ¿ya? Y de las reglas del juego. Cuando nosotros hablamos de la corrupción como algo simplemente moral, ahí tenemos que remontarnos a Cicerón. Cicerón era el intelectual republicano conservador de la época y para él la corrupción simplemente es algo individual. Entonces, si nosotros podemos tener buenos líderes que sean virtuosos, entonces eso hace que el pueblo copie ese modelo, ¿ya? Y que todo se resuelva, ¿ya? Entonces, al final, el cambio de la corrupción o la forma de atacar la corrupción sería cambiando los líderes o con reglas muy difíciles de mover para los que están en el poder. Desde el punto de vista sistémico, la virtuosidad en el fondo de los líderes no tiene mucho que ver
con las reglas del juego y cómo se abusan y se usan para el beneficio personal, ¿ya? Entonces, hay dos trayectorias, una que es individual y otra que es sistémica desde el punto de vista de la corrupción, y hoy día solamente tenemos la visión individual que dice, está en correlación con la forma jurídica, en el fondo, de atacar la corrupción. Siempre necesitamos una persona para que se vaya a la cárcel, ¿ya? No podemos meter al sistema a la cárcel, o por lo menos no tenemos la idea de que esa es la forma de atacar la corrupción. Siempre es individual, personal, y por ende se reduce a lo moral y a lo ético, y no se mira a la institución y a las reglas como parte del problema. Claro, y a partir de eso se puede entender cómo surgen líderes, digamos, demagogos que prometen, ¿verdad?, sanear las finanzas públicas o que se presentan como virtuosos, ¿verdad? Y incluso el uso de la religión como una promesa de pureza de ética, ¿verdad? Sí. Este, en la introducción de tu libro das varios datos sobre la creciente desigualdad en varias democracias del primer mundo. Por ejemplo, 3 individuos, decís, en los Estados Unidos acumulan más riqueza que el 50% más pobre. 1 de cada 5 niños vive en la pobreza en el país más rico del mundo, en los Estados Unidos. Al mismo tiempo hemos visto en las últimas semanas el CEO de Amazon, ¿verdad? Jeff Bezos, que acaba de pagarse un viaje al espacio a costas de la sobreexplotación de miles de empleados de su empresa, y lo peor es que tiene el cinismo de agradecerles, o la desfachatez, podríamos decir, de agradecerles a sus empleados, porque dice, sin ellos no hubiera podido cumplir ese sueño, ¿verdad? Entonces, bueno, ese viaje de Bezos al espacio creo que se ve como un símbolo de la decadencia de los tiempos. En Twitter incluso muchas personas decían que con ese dinero, con la fortuna de Bezos, pues se podría haber eh, puesto fin al hambre en el mundo. Pero por supuesto, bueno, eso es de nuevo seguir apostándole a lo que puedan hacer ciertos individuos para cambiar las cosas, ¿verdad? La solución no está en que un individuo súper rico resuelva los problemas que surgen de la desigualdad, ¿no? Claro, y allí el problema es que nosotros hemos naturalizado esa desigualdad. Ujú. Creemos que está bien, que es justa, ¿ya? Y eso es parte Incluso se de, admira claro, se admira, a y estos es parte personajes. de la hegemonía cultural, político-cultural, la idea de que estamos en un sistema en que se beneficia la ambición, la codicia. La codicia es un principio, en el fondo, que norma, ¿ya? Y eso hace que, más allá de lo malo que es eso, tener un principio de competencia en vez de uno de solidaridad y de cooperación, por así decirlo, como base de nuestra sociedad, es que hemos naturalizado la desigualdad. Para nosotros el índice Gini, ya la desigualdad, es algo como que sucede, está mal, sabemos que está mal, pero no sabemos por qué está mal. Y el problema es que no hemos conectado la desigualdad con la corrupción. Se ve que la corrupción es algo de, básicamente, individuos que no tienen moral y que se sirven a sí mismos, pero no se ve que la desigualdad en términos del acceso al poder y en general de la distribución de las riquezas está conectada a la corrupción, y no solamente individual, sino que también la sistémica, de cómo nosotros usamos las reglas legalmente para enriquecernos desproporcionadamente. Entonces aquí Jeff Bezos y también Donald Trump, que en uno de sus últimos discursos dijo, porque se refería a por qué lo criticaban, de por qué no pagaba impuestos él, o por qué su secretaria pagaba más impuestos que él. Y él dijo simplemente que él sería un tonto si no se aprovechara de las reglas del juego como todo el mundo lo hace, que su enriquecimiento o su falta de pagar impuestos, él lo hace legalmente, él no se ha saltado ninguna regla. Lo mismo, Jeff Bezos se ha enriquecido legalmente a costa de la explotación. Entonces, tenemos que entender de que las reglas que nosotros hemos puesto en nuestra sociedad han producido esa desigualdad y la van a seguir produciendo. O sea, aquí
Thomas Piketty, el famoso economista que hace una trazabilidad de la desigualdad, dice básicamente que los retornos a la inversión son siempre mayores al crecimiento económico del país. Entonces eso hace que las personas que invierten, los oligarcas en el fondo que invierten dinero, siempre van a ganar más que lo que va a crecer el país. Entonces, por ende, se van a apropiar de más del PIB, del Producto Interno Bruto, que la mayoría, porque tienen más recursos y eso es exponencial. Nosotros sabemos que entre más dinero uno tiene, más el retorno de esa inversión y más barato los créditos que a uno le dan. Entonces, el sistema pone beneficios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hoy día es una democracia, estamos en una democracia en el gobierno de las mayorías, entonces, ¿por qué las reglas del juego benefician desproporcionadamente y sistemáticamente a los que más tienen, al 1%? No hace sentido. O estamos en una democracia donde por lo menos la mayoría se beneficia del sistema, que hoy día no está sucediendo, o estamos en una oligarquía en que nosotros como ciudadanos autorizamos a el 1% y ese 1% básicamente gobierna a través de partidos políticos, pero básicamente se benefician del sistema de esta manera desproporcionada. Entonces tenemos que repensar la desigualdad en conexión con la corrupción, como algo que no es necesariamente en contra de la ley, sino que puede ser de hecho a favor de la ley y gracias a la ley. O sea, Jeff Bezos puede apropiar esa cantidad de billones de dólares simplemente porque el sistema se lo permite. O sea, el sistema de las cortes, los policías, en el fondo todo el sistema coercitivo ayuda a que él pueda apropiar esa cantidad de riqueza avalado por el Estado, no en contra del Estado. Entonces tenemos que repensar en el fondo esa relación. Claro, entonces tenemos estos casos como sobornos, fraudes o este tipo de conductas como la de Jeff Bezos o de Donald Trump, que son como epifenómenos de otra forma de corrupción, que es lo que llamas la corrupción sistémica. ¿Cómo se podría definir, digamos, en algunas palabras, la corrupción sistémica? Sí, yo defino la corrupción sistémica como que es específico del régimen democrático. O sea, estamos hablando de la corrupción sistémica de las democracias representativas de hoy. Y yo la defino como un proceso de oligarquización del poder económico y político. La idea de que las esferas que gobiernan en el fondo empiezan a legislar y empiezan a manipular el Estado de Derecho para que el Estado de Derecho beneficie a los que más tienen, en el fondo, a las oligarquías. Entonces, es un proceso en que el poder se empieza a concentrar en pocas manos y en pocas manos progresivamente, hasta que tenemos la situación, por ejemplo, en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, mucho más desigual que lo que dicen los índices, ya que tenemos que recordar que hay paraísos fiscales, y esos paraísos fiscales no dan información acerca de la cantidad de dinero que tienen las élites. Entonces las élites inmediatamente, el exceso en el fondo de su riqueza, lo ponen en estos lugares negros donde no se puede medir. Entonces la desigualdad es mucho mayor a la que está en registro si existen estos multimillonarios, ¿ya? Y entonces se da una diferencia entre lo que es el soborno y el fraude, que son ilegales, y el enriquecimiento de este 1% gracias a la ley. Y ese es legal. Entonces, hoy día tenemos que cuestionar la ley y la política pública, aunque sea hecha desde el punto de vista de la doctrina de separación de poderes, de que sea acuerdo de las reglas. No porque vaya acorde con las reglas significa que no es corrupto. Entonces tenemos que despegar la idea de la corrupción con lo ilegal, porque hay formas de corrupción que nosotros hemos legalizado, por ejemplo, las campañas políticas. O sea, algo que entregar dinero a un candidato ya como gratuito, eso obviamente viene con lo que llaman los cordones, ¿no? Strings attached. La idea de que siempre hay algo que se espera, sobre todo de los grandes donantes, ¿ya? Obviamente eso era ilegal antes, era considerado corrupto en la antigua Roma, pero hoy día es completamente legal. Lo mismo con el lobby, o sea, el lobby era ilegal hasta los años 90, ¿ya? Algo que era completamente, se sabía que era una corrupción, pero para poder lidiar con eso se saneó, se transparentó, pero eso no hace del lobby una conducta no corrupta. De hecho, es una forma de corrupción. Si tú tienes dinero para pagarle al lobista, el lobista va y presiona a representantes para que hagan las leyes que tú quieres.
Entonces, claramente, ahí el poder de los pocos se hace sentir en la política, a través de los lobistas, que son legales. Entonces, es un mecanismo legal para aumentar la corrupción sistémica, de la idea de que las reglas del juego legalmente funcionan para beneficiar a los que ya tienen el poder, en desmedro de las mayorías. Ujú. Aquí tenemos una expresión que dice no hay almuerzo gratis Así para es. ese tipo de strings attached, ¿verdad? De cordones entre financiamientos y políticos y partidos políticos. Eh, bueno, uno de los filósofos cuyo pensamiento extraes elementos para pensar el problema de la corrupción es Maquiavelo, que no solo teoriza, sino que participa activamente en la política durante la República de Florencia, que empieza en el año 1494. ¿Podríamos contarnos qué sucedía en Florencia en esa época? Muy interesante. Primero que todo, Maquiavelo es el primer filósofo y teórico plebeyo. Plebeyo aquí, la persona que no tiene poder, que aboga y mira la política desde la clase subordinada, por así decirlo, y no desde los de arriba, no la idea de que la élite tiene que ser virtuosa. Él entiende una república libre, solamente aquellas repúblicas en que el pueblo plebeyo, aquellos que no gobiernan, tienen una institución para poder oponerse institucionalmente, legalmente, a lo que viene de la oligarquía. En el fondo, esta idea de que la oligarquía siempre, si puede, va a dominar, si puede, en el fondo. Y si ellos son los que escriben las reglas del juego, como pasa hoy, y no, sin un contrapeso popular, que pueda censurarlos, que pueda parar, que pueda derogar, vetar, significa que esas leyes no producen libertad, sino que producen opresión. Entonces, él es uno de los teóricos que critica, uno de los primeros teóricos críticos en el fondo, que critica la ley en sí misma como una fuente de libertad. ¿Ya? Las élites querían decir, lo que es ley te hace libre. ¿Ya? O sea, si vivimos dentro de un Estado de Derecho, ¡pum!, inmediatamente somos libres. Y eso obviamente hay distintos grados de libertad. Él lo ve como la libertad, la ley no produce libertad. La ley puede producir opresión. Entonces, la única forma de hacer estas leyes es a través de la institucionalización del poder popular. ¿Ya? Y para él, la corrupción está inherentemente ligada a la desigualdad, ¿ya? Y no nace para él en los individuos, porque para él los individuos son la materia, ¿ya? La idea de que nosotros como individuos estamos determinados, condicionados, no totalmente, pero condicionados por las leyes, por las reglas del juego, por la cultura, la política, la forma de convivir, ¿ya? Entonces, por ende, nosotros siempre vamos a tratar de beneficiarnos a nosotros mismos, eso es parte como de la naturaleza humana, y eso es un dado, ¿ya? Para él la corrupción parte en la forma de alocar el poder, en el fondo, de la forma de cómo se toman las decisiones, ¿ya? Y en la estructura misma. Entonces, para él la corrupción empieza en el mecanismo, empieza en la forma de discutir y aprobar leyes. De ahí es donde nace la corrupción, porque si una ley se hace para el beneficio de unos pocos, esa ley en el fondo se multiplica. No hay forma en el fondo de parar esa reproducción en el fondo de esa forma de relacionarse, por así decirlo. Entonces, cuando ya tú tienes un marco legal que ha ayudado a una desigualdad desproporcionada, porque siempre hay desigualdad en la sociedad, pero lo que él dice de tener estos señores en el fondo feudales que se enriquecen de las rentas sin trabajar en el fondo, para él ellos son los que causan todo esto, porque quieren en el fondo mantener su posición a través de conquistar más y más. Hay un tema de codicia, del poder hacer, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante Maquiavelo, porque él ve la corrupción desde el punto de vista de los plebeyos. O sea, cualquier cosa que va en contra de la libertad de los oprimidos, de los plebeyos, es corrupto. ¿Ya? Cualquier ley que promueva la desigualdad económica o de estatus de cualquier tipo es una ley corrupta. No importa cómo se hizo esa ley, ¿ya? Sí, al final es el tema de los resultados de lo que produce. Entonces, para él, como tú no puedes medir todo ex post facto, en el fondo, estar siempre juzgando, tienes que hacerlo también, tienes que preocuparte de que por lo menos el mecanismo de hacer la ley sea correcto. Entonces, aquí nos vamos a que no se puede hacer a través de separación de poderes, en que la élite básicamente está en el Senado o en el Congreso, en el presidente, y así entre estas separación de poderes se logra una ley buena, sino que las personas comunes y corrientes tienen que tener una institución. Entonces, en Florencia,
él, él es secretario, en el fondo, él es parte de la burocracia, ¿ya? Él no puede ser elegido, ya que él pierde su nobleza, por así decirlo, legal, porque su padre estaba en deuda, ¿ya? Y ellos viven en una situación de precariedad, hoy día como las clases medias precarias endeudadas, ¿ya? Llenas de créditos de estudio y de salud en otras partes del mundo, esta idea de la clase media que ha sido desvasada, por así decirlo. Él era parte de eso. Entonces, él llega al poder, en el fondo burocrático, y es nombrado secretario y diplomático por un gobierno que es popular, ¿ya? Y es un gobierno que trae de vuelta un consejo grande que se llamaba, que era el consejo que se amplía, incorpora ciudadanos plebeyos, ¿ya? Se incorporan como las clases medias, los artesanos, ¿ya? Y también había organismos oligárquicos, en el sentido de que había un senado, había distintas instituciones, porque para él uno tenía que darle expresión a todas las partes de la sociedad. Entonces, si uno no le da poder a los oligarcas para poder ayudar a la población, en el fondo para poder lucirse en el servicio público, y uno simplemente hace una asamblea popular donde no los contienen y no les da el poder, el lugar social donde ellos puedan brillar, entonces ellos van a sabotear el sistema. Entonces, para él uno tenía que agregar esta institución popular que tiene decisión final. O sea, la idea es que los nobles pueden gobernar, pero en el minuto de aprobar una ley que pueda ser opresiva para la mayoría, ahí el Consejo tiene que pronunciarse. Y eso dura hasta que los Medici luego vuelven al poder a través de un golpe de Estado, y ahí Maquiavelo es exiliado, torturado, y ahí es cuando él empieza a escribir. Y él escribe bajo un régimen oligárquico que básicamente lo exilió. Entonces, él no puede decir todas las cosas que quiere decir. Entonces, uno tiene que leer Maquiavelo entre líneas y como una forma, él le habla a las personas que pueden entender. Él dice esto al principio: este libro es para los que pueden entender, para los que saben y los que saben cómo ocupar, es una herramienta, ¿ya? Entonces, parte de también mi libro de República Plebeya es una herramienta para que el pueblo chileno también pueda, en el fondo, usarlo para su propio empoderamiento. Y no solo el pueblo chileno, yo creo que va más allá de Chile, por supuesto, y precisamente por eso me parece que tiene tanta vigencia para pensar el problema de la corrupción también en la sociedad costarricense y en otras. Sí, Eh, y nosotros entendemos a Costa Rica como un lugar, como el, el, el país donde realmente resultó, donde hay igualdad. Porque nosotros somos el laboratorio del neoliberalismo, nunca hubo igualdad, siempre fue competencia y siempre fue privatizar todo. Pero Costa Rica es visto desde Chile como un experimento en la socialdemocracia, en que realmente funciona en el fondo, y que se puede. ¿Ya? Nosotros miramos a Costa Rica como un ejemplo, pero lo que la corrupción sistémica y la idea de ver como este periodo largo en el fondo de la corrupción, que no es simplemente hechos aislados, sino que es un patrón, ¿ya? Uno lo ve también en los países escandinavos, donde también la desigualdad ha crecido, y la desigualdad tampoco se mide, porque Noruega, por ejemplo, viene a contaminar las aguas de Chile con sus salmones, y la élite noruega tiene sus platas en paraísos fiscales. Entonces, cuando tú ves la igualdad en Noruega, realmente no refleja la sociedad. Ha cambiado mucho en los últimos 30 años, donde la desigualdad a través de las reformas neoliberales, pero también de la conexión con el mercado internacional, hace que se vaya erosionando la igualdad dentro del sistema, ¿ya? Porque no hay un contrapeso. La gente común y corriente realmente no puede empoderarse, no puede pelear legalmente, tiene que hacerlo en las calles. Y para eso, para que salga a las calles, tiene que estar muy oprimido el pueblo plebeyo. Y eso es lo que pasó en Chile. O sea, ojalá que Costa Rica no llegue a esos niveles, pero la corrupción individual, los destapes de corrupción específica, preceden en general a levantamientos populares, a lo que le llamaron en Chile estallido social. ¿Ya? Yo estoy completamente en desacuerdo con ese vocablo, ya que las cosas estallan, la gente se levanta. Entonces hay que hablar con propiedad de una rebelión o un levantamiento popular, y no de algo que estalla como un sistema no orgánico, ¿ya? De que no hay ni dirección ni agente, sino que simplemente una cosa que no se puede predecir, que irracional. nadie lo vio. Ujú. Entonces es un patrón esta oligarquización del poder se da en todas las democracias. Es un patrón que se agudiza en lugares como Chile, ya que no hay ninguna barrera para la oligarquización del poder. O sea,
entre más dinero tienes, más vas a acumular y no hay nada que te limite. En las sociales democracias hay limitación a través de mayores impuestos, ¿ya? En Chile no hay. Entonces, entre más límites tienes a esta acumulación desproporcionada del poder económico, más vas a poder mantener a tu república libre, ¿ya? En el sentido de que la mayoría, al menos, no está oprimido. Pero si tú no tienes esas barreras y bajas impuestos y haces todo esto para ayudar a la inversión, ¿ya? Eso produce oligarquización rápida, acelerada, y eso hace que inmediatamente los escándalos de corrupción empiecen a estallar, en el fondo empiecen a salir a la luz, pero eso simplemente es la punta del iceberg. Ujú. Y podemos, para terminar, ¿podrías contarnos en qué consiste tu propuesta de para construir el poder popular, como dice el título de tu libro? Muchas gracias. Sí, aquí me baso en otro teórico republicano también muy demonizado, ¿ya? O sea, imagínense que Maquiavelo, él fue uno de los principales personas que apoyó este poder popular en Florencia, y luego fue torturado y exiliado, y luego sus libros, después de que él muere, sus libros fueron puestos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, claramente, y hoy día todavía hablamos de algo maquiavélico como algo malo, ¿ya? Sí. Y es el contrario, porque él da las herramientas para el pueblo, para que el pueblo pueda saber quiénes son los tiranos, pueda conocer el poder realmente y para poder defenderse. No es simplemente un consejo para los tiranos, sino que es un consejo para el pueblo, ¿ya? Y aquí yo me agarro de otro teórico que es el Marqués de Condorcet, que fue uno de los defensores del pueblo, en el fondo, durante la Revolución Francesa, pero él era parte del campo de liberales, en el fondo, era un republicano que no era jacobino, no era de la izquierda, en el fondo, sino que era liberal, pero era un realista igual que Maquiavelo. Para él, como él venía de la élite, el marqués, imagínense, sabe obviamente quién es quién, sabe que para él una de las cosas que dijo famosa es que el problema no es que haya que falten buenos representantes en las asambleas, ya, de los nobles, sino que está lleno de gente que en el fondo es corrupta y se sirve a sí mismo. Entonces, aunque haya gente realmente valiosa, son siempre la minoría y al final no se puede hacer nada. Y él fue parte de ese tipo de asambleas y él entendió que no era posible, que la única forma de empujar por reformas que sean pro pueblo, para la libertad del pueblo, es que el pueblo mismo decida. Porque los nobles nunca van a decidir a favor, y los nobles, los oligarcas, las élites, el 10% más rico, ya que al final todos los representantes son parte de ese 10%, por un tema de cuánto se les paga simplemente, nunca van a decidir a favor del pueblo. Y si hay algunos que lo hagan, siempre van a estar en minoría, ¿ya? Entonces, por ende, tiene que haber un sistema mixto. Él critica mucho la separación de poderes, porque dice que básicamente es una élite en contra de otra. Y para él, la real libertad se logra a través de esta república mixta, en que uno entiende el gobierno representativo como el gobierno de los elegidos, de los mejores, los nobles en el fondo, la aristocracia, aunque sea elegida por los votos, y tenemos al otro lado un poder popular institucionalizado. Entonces, él se basa en las asambleas espontáneas que se generaron y también llamadas por el rey durante la reunión del tercer estado, y eran básicamente asambleas locales donde los vecinos y vecinas venían a hablar de las demandas, ¿ya? Que ellos necesitaban desde sus territorios, por así decirlo. Y hacían una lista de las demandas. Y estas listas de las demandas se mandaban por carta, se centralizaban, y la idea era que había un conocimiento de los territorios y había un apoyo popular a el tercer estado, ¿ya? Entonces él dice, la gente lo hizo, la gente está en las calles también. Entonces a él le parecía que la protesta en general es muy desigual, porque siempre si estás tú cerca del poder, tu protesta va a ser más efectiva, ¿ya? Si tú tienes, no sé, pues eres mujer con hijos, no puedes salir simplemente a protestar, también es peligroso. Entonces, para él, la protesta tenía que canalizarse a través de asambleas locales, en que estas asambleas no sean simplemente un insumo, como una consultiva, sino que tengan poder de decisión. Entonces, la idea es que el pueblo soberano no es una asamblea, sino que es una red de asambleas del pueblo. Entonces la idea es que las decisiones se toman a nivel local y esas decisiones tienen que agregarse para llegar a un mandato. Entonces, para él, por ejemplo, uno podía vetar una ley que se estaba discutiendo, ¿ya? Y ese veto es simplemente una frase, es algo que es simple. Entonces, eso podía discutirse en todas las asambleas y votarse en todas las asambleas. Y si hay una mayoría de asambleas a nivel nacional que quiere vetar o derogar una ley, entonces el Congreso tiene que derogarla, ¿ya? No es una cosa que tiene que tomarlo como insumo,
como un input, sino que es un mandato. Entonces, para él, esa es la única Vinculante. forma de mantener el sistema honesto. Ujú. Entonces, eso es lo que yo propongo hoy para Chile y para todas las democracias. Es decir, hoy día tenemos una falta crónica en nuestros modelos constitucionales. No tenemos instituciones populares. Solamente tenemos el voto, que es la autorización de las élites a que nos gobiernen en el fondo, pero no tenemos un poder para nosotros, como los ciudadanos comunes y corrientes que no gobernamos. Entonces tenemos que añadir un poder plebeyo, un poder del pueblo, en el fondo, por así decirlo. El pueblo entendido como los que no gobiernan, como los que no tienen privilegios, ¿ya? Entonces, lo que yo propongo es una infraestructura popular que uno puede agregar a cualquier constitución, porque es algo que se agrega, y puede ser conectado de distintas formas con el Ejecutivo, con el Parlamento, con cualquier otra institución que ya exista, para poder otorgarle un poder de decisión final a las personas que puedan vetar, puedan iniciar leyes. Obviamente la ley no la van a hacer el pueblo, sino que es un mandato para hacer una ley, ¿ya? Y ahí los representantes en el Congreso tendrán que hacerla. También, por ejemplo, un mecanismo muy interesante que tenía Condorcet era que si la mayoría de las asambleas veta una ley o deroga una ley, las personas que votaron por esa ley, los congresistas, los parlamentarios que votaron por esa ley, tienen que dejar sus cargos, ya que o son corruptos, porque la ley era considerada opresiva por la mayoría de la gente, y por ende fueron pagados por alguien que hoy día no puedes probar, nunca has podido probarlo, en el fondo es muy difícil probar que alguien te paga porque te pueden pagar después, no hay trazabilidad del dinero en el fondo, o son simplemente, no tienen sentido común y perdieron la confianza del pueblo. Entonces hay un mecanismo que si el pueblo dice que no a algo que fue aprobado por el Congreso, entonces esas personas que votaron y fueron descriteriadas, por así decirlo, tienen que irse. Entonces eso hace que añadiendo un actor nuevo, el Congreso mismo se porta mejor. En el fondo, inmediatamente es una forma de coartar la corrupción, porque tú no vas a pensarlo dos veces si tienes que dejar tu cargo y nunca más puedes postular, porque estás vetado en el fondo. Entonces eso no es a través de la justicia, porque la justicia es muy difícil meter a alguien preso por corrupción, necesitas mucha investigación, pero esto es algo simplemente de criterio, ¿ya? La idea de que no tienes el criterio común, entonces te tienes que ir. También de iniciar un proceso constituyente, la idea de que Ujú. tenemos que revisar las reglas del juego cada cierto tiempo, ya que las personas se adaptan, ¿ya? Y las oligarquías son rápidas, tienen abogados, en el fondo tienen bufetes de abogados, tienen todo tipo de apoyo para poder saltarse las reglas. Entonces, tiene que haber un update. Entonces, yo lo homologo en el fondo a un sistema operativo de un computador, que uno tiene un sistema operativo antioligárquico, por así decirlo, de límites al poder, al abuso del poder, y uno tiene que hacerle un update, tiene que hacerle una renovación cada cierto tiempo a esas capacidades antioligárquicas. Y eso tiene que hacerlo el pueblo mismo, porque no pueden las élites hacerse, en el fondo, límites a sí mismas, ¿ya? Tiene que ser el pueblo donde el que sufre la opresión, el que tiene que mandatar esos límites. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, el cambio climático, de que cómo vamos a parar el extractivismo que se ha llevado a cabo hoy a través de los mismos procedimientos políticos en el fondo. Es la gente común y corriente que le puede hacer un párele, ya puede ponerle un stop a esa apropiación, y solamente se puede hacer desde los territorios. Entonces, hoy en Chile hay cabildos y asambleas locales que están funcionando, ¿ya? Y que ahora están empezando a conectarse. Entonces, la Convención Constitucional ahora está trazando un reglamento para poder conectar a la asamblea con esta red de asambleas y cabildos que se está armando, y cómo va a ser esa conexión, cuál va a ser el mandato, si va a haber mandato o no, si va a ser vinculante, y eso podría cambiar la praxis de la democracia, en el fondo, porque estamos añadiendo por primera vez en la historia un poder popular que es universal en el fondo, no simplemente para algunas personas o extendido, sino realmente para todos y todas, y un control sobre el gobierno representativo. La única forma de parar la corrupción y pararla de raíz, y no simplemente atacarla de una forma individual, que uno descabeza a las personas que se portan mal, las mete presa, pero el sistema sigue y hay más debajo, ¿ya? Exacto. Entonces, ¿en qué se distingue esta propuesta de institucionalizar el poder popular de una que le apuesta a la democracia directa? Digamos, ¿es un tipo de democracia directa lo que estás proponiendo o es algo diferente? Sí, mira, la democracia directa significa el autogobierno, y eso como ahí entra mucho, ¿ya? Se ha pareado la democracia directa hoy con las formas de democracia en Suiza, por ejemplo.
y también en Estados Unidos con iniciativas de ley. Pero estas propuestas de democracia directa son individuales, ¿ya? Son las personas individuales que a través de su voto, el mismo procedimiento que uno usa para darle autoridad a las élites, en el fondo para gobernar, y uno toma decisiones a través de esa vía, ¿ya? Y esa vía no tiene deliberación. Son las personas individuales como consumidores políticos que básicamente votan a favor o en contra de iniciativas que vienen supuestamente desde abajo, pero vienen de grupos ya organizados que básicamente son alas de partidos políticos. En el fondo hay mecanismos, se usan, de nuevo las élites se adaptan. Al principio puede ser súper revolucionario darle iniciativa legal a las personas comunes y corrientes a través de junta de firmas, porque eso te hace, o sea, es mejor que nada, pero en el corto plazo inmediatamente es transformado por los partidos políticos, lo agarran, lo controlan, lo cooptan y lo usan para sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque no hay deliberación y las personas no tienen realmente información y están capturadas por la propaganda y el fake news. Hoy día es imposible, en el fondo, saber lo que es verdad o no si uno está en su casa por Zoom, por así decirlo. Entonces, la idea es que la única forma de hacer una democracia directa que no sea simplemente manipulada por el sistema y sea un cambio estructural, y que cambie las reglas del juego en el sentido para promover la libertad de los plebeyos, es tener instituciones basales donde haya deliberación y haya un límite, porque también lo que pasa con la democracia directa, y es parte de lo que se ha teorizado desde la Alemania nazi con Carl Schmitt, en el fondo, hasta hoy, es que el poder soberano no tiene límites. ¿Ya? La idea de que el pueblo se manda solo, entonces lo que quiera el pueblo debe ser. Y en Suiza pasa de que se violan en el fondo los derechos humanos de poblaciones de minorías, ya que se pasan iniciativas populares, por así decirlo, que vienen de la extrema derecha, pero que básicamente se pasan porque la mayoría no vota y pasan por márgenes menores. La última fue de prohibir el velo completo, decían, bueno, una regla general no hace un targeting, no va especificado, pero toda la propaganda era en contra de las mujeres islámicas. Entonces, se pasa eso y luego tú no pueden venir los jueces y decirte, bueno, que eso el pueblo no puede eso. O sea, o el pueblo puede hacer todo lo que quiera o no, o es en el fondo infantilizado por la Corte Suprema, por así decirlo, de lo que puede o lo que no puede hacer. Entonces, tener órganos basales que tengan reglas de conducta que estén comprometidos con la igualdad y la inclusión desde el principio, de que no puedan violar los derechos humanos, en el fondo que no puedan proponer cosas que van en contra de los derechos de otras personas, ¿ya? Eso hace que haya una autolimitación desde abajo y que haga que el poder popular sea realmente autónomo y capaz de empujar los límites de lo posible en favor de la libertad y no ser presa de los reaccionarios y los conservadores que van a ocupar las guerras culturales, por así decirlo, para mover el péndulo político y para poder prohibir, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que eso es algo que la mayoría de los pueblos católicos, por ejemplo, hay un grupo bien reaccionario dentro de las sociedades que pueden ser movilizados fácilmente para apoyar un plebiscito que, por ejemplo, elimine el aborto, ¿ya? Eso dentro de un órgano basal de democracia directa. No podría hacerse, porque iría en contra del derecho de las mujeres y por ende sería una propuesta que no sería legítima, en el fondo, dentro de las reglas del juego trazadas, ¿ya? Entonces es ahí donde el pueblo puede ser autónomo y no simplemente manejado de una manera individual. O sea, tenemos que salir del individualismo, ¿ya? Y ir a los órganos basales, y la democracia directa es una democracia, es un mecanismo que no es de autogobierno, porque nosotros elegimos a otros para que gobiernen, pero sí retiene el poder de control, ¿ya? Entonces no es de hacer las leyes, sino que mandatar ciertas leyes, ¿ya? No es de hacer las políticas públicas, pero mandatarlas. No es de hacer un micromanagement, en el fondo de estar así en todas las decisiones, sino que tener ese poder de control final que pueda parar la corrupción sistémica, decir, no, esto no, esto es un límite, porque eso hoy día no existe. No existe un límite popular a la ambición oligárquica que usa las reglas del juego y las instituciones para aumentar más aún su poder y depredar en el fondo el medio ambiente. Sí, y entonces los espacios de deliberación son cruciales en esta propuesta. Así es, son cabildos y asambleas territoriales y son cerradas, ¿ya? La idea de que son miembros y miembros, en el fondo, que hay una igualdad interna y hay reglas del juego de deliberación. Y como Condorcet propone, y eso yo estoy de acuerdo, y esto es algo que hemos visto también en Latinoamérica, que estos
estos consejos, asambleas, lo que sea que quieras llamarlo, en el fondo organizaciones basales, no pueden simplemente emitir opiniones y omitir en el fondo una cosa maximalista, como es expresionista, que es lo que está pasando ahora, ¿ya? Que las actas, no sé, son los documentos eternos, sino que tiene que haber algo muy específico, que es un mandato simple. Para Condorcet tiene que ser una frase. Y esa frase siempre es agregable. Entonces, la idea de que vamos del maximalismo al minimalismo, porque tenemos todos que aprobar o no aprobar. Entonces, tiene que tener reglas para llegar a ese mandato. Entonces, todas tienen que tener reglas internas que sean acorde a esta función de contrapeso al poder, porque no es de gobernarnos a nosotros mismos, sino tener el poder autónomo para hacer un contrapeso real al contrapeso al poder de las élites. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Camila Vergara. Realmente ha sido un placer conversar con vos sobre la corrupción y ponerle más cabeza a este problema y buscarle la quinta pata del gato a la corrupción, que no se reduce entonces a estos casos que surgen, ¿verdad? Estos patrones de corrupción que vemos cada cierto tiempo, sino que tienen una raigambre más compleja y que tiene que ver con el sistema que lo produce y que entonces hay que cambiar, ¿verdad? Esa es la propuesta de República Plebeya, guía práctica para construir el poder popular, que les invito a leer. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias, Laurencia, por el espacio para ir a discusión. Estuvo muy, muy buena. Gracias. Gracias a vos. Ok, voy a parar.